Olá, boa noite a quem nos vê, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Ítalo Francisco Cursi, o coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e tenho a honra de fazer a abertura da programação de hoje do seminário Ambiências Educadoras. Este seminário que é organizado pela professora doutora Miriam Celeste Dias Martins, pela professora mestre Ana Paula Soares de Campos, pela professora doutora Débora da Silva Cardoso da Silva, professora doutora Hélida Jacomini Nunes, professora mestre Maria Elisa Pereira Lopes e professor doutor Ronê Paiano. A alegria nossa de hoje é receber a ilustre palestrante, a professora doutora Etel Batres, da Universidade da Vinci, da Guatemala. Queremos recebê-la com todo o nosso carinho, doutora Etel, e somos gratos desde já pela sua presença. Muito obrigado, a senhora. Sinta-se à vontade, como se estivesse em sua casa. Eu passarei agora a palavra à professora doutora Miriam Celeste, que apresentará a professora doutora Etel Batres. Sejam bem-vindas. Um abraço a cada uma e a cada um. Então, com muita alegria, estamos aqui com a Etel para este seminário do projeto Ambiências Educadoras, que tenta furar esse espaço e ir para além da escola, além dos muros da escola. E hoje é um dia muito especial, porque para nós é o dia do índio, o dia dos nossos povos originários. E tinha preparado para falar mais coisa, mas atrasamos um pouquinho até organizar na tecnologia. Peço para a Etel falar bem devagarzinho. Etel faz um programa incrível de Viva Música e vai nos contar com toda certeza o que é cantar, especialmente nos dias de hoje, com todo esse momento que a gente vive com tantos problemas aqui. E para trazer a minha homenagem aos nossos povos originários, eu trago o Ailton Krenak, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e ele pergunta, quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, muito austero, é só empurrá-lo e respirar. E ele diz, cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não um horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia para construir a natureza, existe também uma ânsia por consumir subjetividades, as nossas subjetividades. Então, vamos vivê-la com liberdade com toda a liberdade que fomos capazes de inventar. E nessa invenção, Etel nos empurra. Falamos devagar, falamos diretamente da Guatemala. Um prazer enorme, Etel, a palavra é sua. Querida amiga, y al doctor Ítalo, muchas gracias por la coordinación y pues un gusto para mí, una honra estar en Universidad Mackenzie. Yo trabajo en Guatemala, en la Universidad Da Vinci, en la Facultad de Música, soy docente y antes fui directora de la Facultad de Pedagogía Musical. Y ahora también trabajo en el programa Viva la Música, donde hacemos extensión y difusión de la música para crianzas, para jóvenes. Y hoy me acompañan aquí estos, no sé si alcanzan a ver, son unos pequeños muñequitos. Ajá. Ve. Mira. Y son unos muñequitos indígenas de Guatemala. Guatemala es un país multicultural como Brasil, como muchos de América Latina. Y estos muñequitos se llaman quita pesares o quita penas. En época de la guerra, los niños podían guardar estos muñequitos bajo su almohada y para ir a dormir, los muñequitos
iban a llevarse sus penas. Ajá. Iban a hacer que las olvidaran por un tiempo. Como pienso que de alguna manera la música y las artes pueden ayudarnos en esta época, como ustedes bien saben. Y lo que yo presentaré es COVID, música y procesos de educación en estos contextos especiales. Y ahora voy a, con el permiso de ustedes, a utilizar una pequeña presentación que he preparado. No será una charla normal, sino que voy a partir de 5 historias de personas, 5 entrevistas breves para poder dialogar un poquitito sobre la música y la educación en estos contextos. Cuando viene una canción, como yo ya no los voy a ver, traje una canción latinoamericana, una canción que es para danzar, y voy a invitarlos a que en esa canción, que tarda 3 minutos, pero nosotros veremos 1 minuto y medio, podamos todos bailar, por favor, allí donde usted está. Muy bien, y empezamos ahora, y ojalá la música pueda sonar y todo salga bien con la presentación. Por favor, si son tan amables de indicarme si está apareciendo, ¿sí? Muy bien. COVID, música e o contexto das culturas onde vivemos. Espero haber pronunciado de manera que se entienda. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí está esta pequeña figura que todos conocemos ahora y que sabemos que nos ha puesto en problemas. Nos puso en problemas porque evidenció a nivel educativo los sistemas educativos frágiles y desiguales que hay casi en toda América Latina. Demostró que el currículo que hemos tenido era ajeno a la vida real, pero también mostró que hay prioridades en la vida y que no son necesariamente las mismas que se han venido privilegiando desde el sistema educativo. Colocó en otra posición la educación musical, las artes en general y los saberes que la escuela institucional venía dándonos. Mostró las respuestas de los niños y jóvenes ante la música a públicos mayores, que fueron los padres y los ciudadanos. Hizo visibles realizaciones importantes que antes se habían menoscabado. Auxilió desde la sensibilidad, la humanidad, la creatividad y la unidad. Proveyó el soporte que la música posee, pero que hasta ahora fue atendido, y las otras artes también. En paralelo, la pandemia provocó una crisis laboral a los músicos, a los educadores musicales y a todas las personas. Pero también movió a la realización de acciones que se daban incipientemente, pero que van tomando un nuevo auge. Cambió de golpe el enfoque metodológico y de recursos de un educador musical y de un educador general. Demandó respuestas urgentes para resolver por parte de los padres de familia, de las familias, de los centros educativos, de los ministerios de educación, de los gobiernos, de las empresas. Dividiré la charla en 3 partes. Parte 1, música y COVID. Bueno, como todos sabemos, la música tiene una posibilidad catártica e increíble, al igual que las artes. Por una parte, nos cobija, nos consuela, nos nutre, nos alimenta. Por otra parte, por eso es que en un momento de tristeza, en un momento de sentirnos indefensos, una canción nos puede acercar. También nos puede distraer, alegrar, liberar. También nos puede alentar, mover a actuar, porque la música es capaz de generar tanto espacios individuales como de autoconocimiento, de afianzamiento personal, pero también espacios colectivos de solidaridad, de trabajo en equipo, de comunidad, que la música es capaz de crear, como todas las artes, capaz de movernos a crear. Y esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver. Muy bien, esta música que yo les ponía se llama Contigo en la Distancia
Y era para mencionar cómo desde este momento que empieza el COVID, la música nos comienza a acompañar. Y en esta distancia pareciera que la música nos acerca. Nos acerca porque la distancia física se acorta con el sonido, con la melodía, se acerca a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, a nuestro pasado, pero también a esa sensibilidad que nos conecta con la familia, con el lugar donde nacimos, que nos conecta con todos. Y aquí yo les quiero presentar a un músico que es Jacobo Nitsch, quien es el decano de la Facultad de Música. Mire qué joven es mi jefe. Y Jacobo, en el momento de la pandemia, se siente aislado y toma su trompeta, porque él es trompetista, y se para en el balcón de su apartamento y comienza a tocar. Y comienza a tocar y un vecino lo filma y se viraliza a Jacobo tocando. No, yo había puesto el video, pero no lo podemos ver porque no se escucha. Entonces, este era el video, pero voy a saltar y voy a saltar este también. Paso así, salto de golpe, me salto algunas cositas. Quiero contarles 5 historias, ojalá que nos dé tiempo. Y esas 5 historias son 5 historias de vida que se relacionan con un contexto, con la educación y con la música. Y comienzo con la primera historia. La primera historia es la historia de mi decano, quien es un académico joven, un músico, y tiene un hijito que tiene 3 años. Y entonces yo le pregunto, ¿cómo te ha ido a ti en la pandemia? ¿Cuáles son esas experiencias? Y salto lo más significativo. Y aquí tengo a Jacobo Nitsch, quien es este músico. Y yo le pregunto, voy a mencionar rápidamente estas 5 historias para luego amarrar con la reflexión. Él me dice que en la pandemia, y está con su hijito, él ha podido caminar durante las tardes y él como un músico, un artista que anda viajando, ha tenido hasta 70 conciertos al año. Y estos conciertos, en su mayoría, le implican viajar y además el tiempo que no viaja está en la universidad. Entonces, él con este niño dice, si no hubiera sido por la pandemia, hubiera visto muy poco a mi hijo. Y entonces yo le hago una pregunta, y la pregunta es, ¿qué ganamos nosotros con la pandemia? ¿Qué ganamos nosotros con el COVID? ¿Qué ganamos nosotros con la música? ¿Y qué ganaron nuestros niños en sus contextos, en sus formas de aprendizaje? Y él me dice, yo gané muchos días de estar con mi hijo. Ayer hablábamos en un cumpleaños por Zoom. Hablábamos de que cuando empezó todo era un caos, pero ahora mi hijo se conecta con su tablet, asiste a una escuela Montessori, comemos con él, escuchamos música y tengo que confesar que escucha la música que a mí me gusta y la que creo que le debería gustar a él, pero creo que nos encontramos ante un cambio de paradigma de vida. Entrevisto también a Karina de Gaitán, pedagoga, quien coordina un equipo de capacitación en una ONG que apoya a niños de escasos recursos. Ella es la abuela, vovó, creo que se dice, o avó, ¿verdad? Muy joven para ser una abuela. Y esta es su nieta, que ya tiene 9 años y cursa 3er grado. Y ella dice, no, la pandemia para nosotros representó un retroceso. Para los padres que trabajan es un desafío. Esta nenita venía a casa de su abuela, que estaba trabajando todo el tiempo conectada a una pantalla, y sus papás regresaban por la noche. Y esta nena tenía que recibir sus clases desde un teléfono. Y la pantalla del teléfono era muy pequeña. Y posteriormente le han comprado una computadora. Ya voy a hablar de cosas más críticas. Pero ella dice, las actividades de los maestros siguen siendo las mismas. Yo no veo que haya un ambiente educador propiamente dicho. Y los maestros no han sido realmente preparados. Ellos siguen dando las clases del otro lado de la pantalla. Cambió el canal, pero no cambió lo que estaba ocurriendo atrás de esa pantalla.
La nena ahora sabe utilizar el Zoom, sabe utilizar las pantallas, pero está sola, con una persona adulta que también trabaja todo el día, dentro de la misma casa, pero no en interacción constante. Los padres son jóvenes y están terminando la universidad. Su poco tiempo libre lo usan para estudiar. Ujú. Las empresas los absorben con el trabajo y nosotros necesitamos el derecho a la desconexión para poder hacer otras cosas. La tercera historia que les quiero comentar es la de Yara Tobar. Ella es psicóloga, es gerente general de una empresa editorial muy grande en Guatemala y aquí está con su hijo Santiago, de 9 años también y que cursa tercer grado. Y Yara me dice, los niños no ganaron estando en casa, porque ir a la escuela, al colegio, permite muchas dinámicas que van más allá de lo académico, como compartir con los amigos. El aprendizaje, dice Yara, me parece colectivo, porque los niños aprenden de otros niños. Y el Zoom no permite la convivencia ni el modelaje. El aprendizaje se ha hecho más difícil. No hay recreo. No sé cómo dicen en Brasil, recreo, ¿se entiende, Miriam Celeste? ¿Sí? Perdón, ¿hay alguien ahí? Isso, entende, recreio, sim. Muy bien. Dicen, no hay recreo, el cual es necesario para que los niños socialicen, descansen, generen y gasten energía. Ahora, me dice Yara, mi hijo trabaja en horarios saturados, está bastante cansado y sería diferente si los maestros hubieran trabajado en proyectos, pero aquí no se usan. ¿Qué ganaron? Le pregunto yo y me dice, pues creo que nada. ¿Y cuánto aprendieron o cuándo aprendieron? Y ella me dice, yo pienso que los niños aprenden cuando logran aplicar, pero esto yo no lo veo. No hay suficiente trabajo manual, como tampoco hay un trabajo de investigación real. Todos son cuestionarios de respuesta directa por Google Classroom, de opción múltiple, y los niños pueden jugar al azar, al tin marín. Y me dice, por eso yo he inventado otras formas. Hicimos un paseo con mi hijo, ahora que liberaron un poco la pandemia, pero que no se puede siempre porque estamos en un repunte en Guatemala y nuevamente nos van a encerrar. Y ellos viajaron a un parque arqueológico maya que se llama Yaxha, el parque, y al llegar el niño tomó un libro que le enseñaba sobre su nahual. Su nahual es en Guatemala una creencia maya en la que todos tenemos un protector desde el día de nuestro nacimiento. Yara opina que el papá y la mamá tienen que saber cosas, tienen que manejar recursos económicos y cognitivos para poder crear un ambiente educador. ¿Piensa usted eso también? ¿Piensa usted eso? ¿Lo cree? Entonces, ella dice, al contrario, ahora veo que hay conflicto entre papás e hijos, porque los niños no quieren hacer las tareas. A veces hay roces innecesarios. Los papás no ganamos con la pandemia. Todo está más difícil. Ella dice que leyó un artículo en que en Latinoamérica los niños fueron menos a clases, que en Suecia las escuelas están abiertas, en Guatemala están cerradas. Y yo estoy de acuerdo con que estén cerradas porque hay peligro muy fuerte de contagio todavía. Dice que los niños en Suiza fueron 158 días versus 95. No estoy comparando ni diciendo que eso sea mejor o peor. Es un dato que me aportó ella. No tengo la fuente tampoco. Ella me dice que a menor edad la educación es más difícil. Tal vez ustedes están dirando, Ethel, pero fuiste a hacer unas entrevistas a priori. Sí, pero recordemos nosotros que vivimos en un contexto que es la realidad en que nos movemos. Y luego yo voy a comparar esto con datos obtenidos de otro artículo en el que podremos nosotros notar cómo esta realidad está reflejada en los estudios académicos también. Luego, nos dice Yara que se resiente el aprendizaje colaborativo en el aula. No hay trabajo en grupos y en los trabajos en grupos los niños se autocorrigen, sienten el refuerzo positivo. Dice que todos son videos y a veces videos que no son aptos para niños y no nos referimos a que sean videos inapropiados
porque tengan escenas pornográficas o algo así. Solamente son videos que probablemente sean difíciles de entender. Entonces, nos hace un argumento y dice, mi hijo debería estar escribiendo cada día más. Sin embargo, el Google Form corrige la ortografía y él no necesita aprender ortografía porque todo lo que envía automáticamente es corregido. Un día le contó entusiasmado que había ganado un juego de fútbol en un videojuego y ella se preguntaba, qué bien, ganaste en el videojuego y ojalá que cuando te toque jugar de manera directa también lo puedas lograr. Y ella nos dice, yo me inventé una investigación. Así que cuando le dejaron una tarea, pero no se la dejó su profesor, yo me inventé que había que escanear, que había que reformular las ideas. Como madre trabajé con él. Pero pienso, dice Yara, que todo esto es una estrategia de mercadeo, la forma en que se está trabajando, más que un foco educacional. Pienso que en Estados Unidos se sabía porque allá hay una gran explosión de escuelas tipo Waldorf en la que los niños tienen que desarrollar otras capacidades, en la que el maestro sigue siendo un mediador fundamental porque es quien reta y mueve el aprendizaje, lleva al niño a la zona de desarrollo próximo. Usar una computadora lo puede hacer cualquiera, pero crear una computadora es otra cosa. Esa creatividad, ese mundo para inventar no lo da la computadora. Ese mundo lo da la experiencia. Estos son los comentarios de Yara Tobar. Y entrevisté también a Blanca Monzón. Blanca trabaja como empleada doméstica en una casa de una familia de clase media. Blanca viaja todas las semanas de su pueblo, que es la aldea El Triunfo, no muy lejos de la ciudad capital de Guatemala, y tienes 4 hijos de 15, 13, 11 y 8 años. Su hija de 15 años ya no va a la escuela porque ya terminó la primaria y no puede continuar estudiando. Además, ella le ayuda a cuidar a los hijos menores. Los hijos menores van a la escuela pública y en la escuela pública no hay clases, están suspendidas. Entonces, pueden ir a la escuela durante cada cierto tiempo, les entregan unas hojas con instrucciones. Pocos niños tienen teléfono con conexión a internet y ellos reciben ahí la guía, pero solo los papás con teléfono lo pueden imprimir. Un vecino recibe las guías y las vende y ella siente que es mucho el dinero que tiene que pagar por esas guías que da el gobierno. El año pasado los niños recibieron los libros que da el gobierno, pero no los usan. No los usan porque no saben qué hacer en ellos. Las guías, dice Blanca, son muy difíciles. Ella no las entiende. Y sus hijos tampoco saben qué hacer con la guía. Además, ella se viene a trabajar a la ciudad capital y a los niños los está cuidando su hermana, que tampoco los puede ayudar mayor cosa. Los niños pasan en casa todo el tiempo y ahora pasan viendo televisión, pero ven los programas que ellos quieren, no los programas que pone el gobierno en la televisión educativa, porque le parece que son muy aburridos. Ella piensa que tal vez va a sacar a los niños de la escuela, porque está gastando en las fotocopias de las guías, pero ella no ve que sus hijos sepan nada. Lo poco que habían aprendido, cree que lo están olvidando. Aquí tengo otra historia, y es la historia de David Batres, quien es un médico odontólogo y administrador de empresas. Su esposa también es médico, y su esposa trabaja en un hospital, el hospital más grande de la ciudad de Guatemala, con niños neonatos, y vive una rutina durísima porque tiene que atender a madres con COVID que están dando a luz a los niños. Y entonces, ella todos los días sufre todo el ritual de tener que desinfectarse al llegar a casa para poder ver a sus hijos después. Su esposo, quien es el odontólogo, está enfermo de cáncer terminal, por lo cual él no está trabajando y con la pandemia se queda apoyando a sus hijos. Los hijos tienen 18, 15 y 13 años.
Y cuando yo les pregunto, ¿ganaron con la pandemia o educativamente en su contexto educacional? Y el papá contesta, perdieron mucho. Ahora todo lo copian. Buscan cómo resolver las cosas fácilmente porque quieren tener más tiempo libre. No se están esforzando por hacer una buena tarea, pero es porque no están motivados. Sienten que las clases son aburridas y en algunas donde los maestros son muy estrictos, hacen las cosas por obligación, por presión o porque están asustados. Me di cuenta que la educación de esa manera no funciona. Me tocó como padre dar muchas tutorías. Me paso explicando todo el tiempo porque los niños no entienden muchas cosas. Pero en general, no solo mis hijos, sino sus compañeros buscan engañar a los maestros, hacer alguna trampa, porque a veces no se atreven a preguntar. Tienen un chat paralelo de adolescentes donde se burlan de los niños estudiosos, porque todo el grupo tiene que aparentar que ya lo saben o que es muy fácil porque solo le dan copy and paste. Pero por otro lado, la pandemia me hizo tener más relación con mis hijos, poder tener más actividades. Ellos como hermanos aprendieron a cantar, a hacer cosas juntas, a convivir más. También me ayudó a buscar más a Dios con ellos en familia y ayudó a la economía. Aparentemente, ahora yo no estoy trabajando por mi enfermedad, pero ya no gasto zapatos, ni en uniformes, ni en bus escolar, ni en útiles escolares, ni en refacción, que es la merienda. Aquí tenía yo un video de cómo estos niños hacen teatro, hacen música, se ponen a bailar en casa. No lo vamos a poder pasar porque no se puede, pero no lo puedo compartir, no me da la tecnología para hacerlo, pero aquí lo tenemos. Voy a parar un poquito en este momento para ver si hasta aquí tenemos una pregunta, un comentario, y si no, retorno para la tercera parte, que sería la parte del análisis. Muy bien, vuelvo aquí en este momento y pregunto a Miriam Celeste. Ajá. Pode continuar, Estel. Puedo continuar. No tenemos. Estamos para ver essas cinco histórias. O que você traz para a gente delas? Muy bien, entonces, veo 5 historias que ustedes también, quisiera invitarlos a que cada uno con estas historias comenzara a pensar, pero ¿son historias de tristeza o son historias que nos alientan? ¿Dónde están los contextos educativos? ¿Dónde están esos ambientes educadores? ¿Dónde está la música? Tenemos allí a un músico, a Jacobo Nitsch, que trabaja netamente en música con los niños. Tenemos otro ambiente, lamentablemente no pude mostrar, con la última familia. Esos adolescentes tienen cientos de videos en una aplicación que se llama TikTok. Y ellos hacen retos, los adolescentes hacen retos de cómo bailar, cómo cantar, cómo encontrar una cosa, cómo hacer algo divertido. Y esos son aprendizajes que estamos nosotros viendo también, como un docente con creatividad lo podría ver. Pero tenemos también a una familia que nos hace un comentario crítico y nos dice, los niños retrocedieron. Y a otra familia que también nos dice, mi hijo está aburrido, mi hija no está aprendiendo. Entonces, presento la pantalla final con una serie de comentarios del escritor colombiano Renan Valdés, quien ganó el año pasado el primer premio de ensayo por el que se llamó Pandemia y Educación. Y presento todas las diapositivas que vienen en esta primera parte, son citas textuales de Renan. Vamos con la parte 3. Yo le he puesto resiliencia sonora. ¿Nos dijeron la verdad? A ver, hace 10 años, Bill Gates decía, cuando los alumnos utilizan la tecnología como herramienta de productividad o comunicación, están relacionándose con un nivel superior de pensamiento que les permitirá tomar decisiones sobre cómo reunirse, organizarse, analizar y compartir. Sin embargo, los padres a los que yo consulté no dicen lo mismo, porque Gates bocetó su visión de las escuelas de futuro con estudiantes mirando las lecciones en video por su cuenta.
y siendo un tiempo de clase, pero esto no sucedió en la vida real. El virus puso patas arriba, no sé si se dice así también en portugués, pero nos puso de cabeza al capitalismo, al sistema, y mostró falencias estructurales que reflejaron la injusticia, la desigualdad. Revelaron que nuestro sistema educativo es un monopolio, que está impulsando la digitalización de los procesos educativos y que eso está generando fabulosas ganancias a las empresas multinacionales y a las plataformas digitales. Entonces yo pregunto si hay una trampa que podamos analizar. ¿Será que esas tecnologías informáticas son solo un dispositivo para privatizar y mercantilizar la educación pública y forman parte del viejo sueño tecnocrático de transformar la educación, pero a través de lo mercantil, no a través de lo pedagógico? Aquí voy entrando. Recordemos nosotros cuando hablaba Friedman y nos decía que los computadores permitirían a cualquier persona, por ejemplo, inventar una vacuna. Pero recordemos esto, la invención del lápiz no hizo posible que cualquier persona pueda escribir una novela. Hay algo más que tenemos que encontrar ahí. A los negociantes y a ciertos teóricos les molesta que en la educación no se haya podido generalizar el uso de los computadores. Y dicen que se refieren a que los profesores no los usan porque les cuesta, porque no están informados, porque dicen que no hay una interacción mayor. Pero yo me pregunto, si no será que en el fondo les duele que no todo mundo esté colonizado por la tecnología informática, porque es otra colonialidad. Hay una colonialidad de la tecnología informática. Veamos ahora una pequeña estadística. Dice que hay 1.570.000 de estudiantes que cursan preescolar, primaria y bachillerato en los 5 continentes. Es decir, que el 91% de los estudiantes del mundo, y de esos 156 millones en Latinoamérica, no tienen clases presenciales, lo cual representa más del 95% de alumnos. Sin embargo, en este momento, Zoom se lanza como una de las empresas con mayor riqueza que aumentó su volumen en los servicios de videoconferencias. Pero de este 91% de estudiantes del mundo, ¿cuántos están satisfechos? 826 millones no tienen acceso a una computadora. En África subsahariana, 89% de los alumnos no puede acceder a la computadora. Y 56 millones de estudiantes habitan en lugares donde no llegan las señales ni las redes móviles. Mi país es uno de estos países donde hay una razón estructural tan de fondo en la cual el tener internet es ahora una brecha más grande todavía en la desigualdad terrible que ya teníamos. La pedagogía de la pandemia ha tenido como característica el encerramiento dentro de 4 paredes. Y esto nos está llevando a un individualismo todavía más acendrado. Del aburrimiento tradicional ahora pasamos al hastío virtual y a los profesores tratando de luchar porque las cosas cambien. Bueno, en este momento yo voy a quitar porque quisiera presentar 3 ideas y estamos casi al borde de quedarnos. 1, la apertura. 2, la transformación de lo auténtico. Y 3, las fórmulas no genéricas para todos. Me salgo de la pantalla para hablar de qué entiendo yo por esta apertura. Desde los años 90, la pedagoga Violeta Heinze de Gainza nos habla a nosotros de las pedagogías abiertas, en las cuales nos dice que el sistema ya no soporta estar cerrado en los años 90, ya no soporta la limitación del currículo. Y entonces el currículo comienza a romperse. Tenemos por un lado quien habla del currículo rizomático, tenemos quien por otro lado nos dice a nosotros sí, tenemos que hablar ya de una estructura que no puede ser tal, sino que nosotros tenemos que
romper el concepto de currículo. Elliot Eisner ya decía, el currículo demostró su agotamiento y su inutilidad. ¿Por qué lo vamos a seguir nosotros desarrollando? Vemos cómo las artes, como pioneras, empezaron a romper con estas estructuras. Ellas iban en avanzada a lo que el siglo XXI nos iba a poner en el año 2020. Iba a romper con el viejo molde del pasado. Iba a ocurrir el fin del mundo. Y es que ese fin del mundo ocurrió, pero no el fin del mundo apocalíptico. Fue el fin del mundo como terminó la era moderna, como terminó la edad antigua, como terminó el barroco, como terminó el romanticismo. Un fin en el que en este momento tenemos las aguas mezcladas. Hace unos años yo pude visitar Brasil y pude visitar Manaus. Y en Manaus, Amazonas, fui a conocer el río y vi cómo había un río que se llamaba Solimões, Solimões o Solimoes, y el otro era el río Branco, me parece, o negro, Branco. Y cuando se junta el río Solimões con el río Branco, se ven los dos ríos como se ven mis manos, una aquí y otra aquí, no se mezclan. Y no se mezclan por tres razones: por la intensidad, por la velocidad del agua, perdón, por la densidad, por la velocidad y por la temperatura. Yo creo que en este momento estamos en una mezcla de temperaturas. Todavía tenemos a la vieja era con diseño curricular rígido, con diseño estricto, y a los maestros queriendo estar dentro de ese ámbito educativo, en un ámbito cerrado, en un ámbito unidireccional. Y en la pantalla nosotros repetimos ese esquema. Algo interesante, después que el río Solimões y el río Branco caminaban varios kilómetros, había un peñasco y después del peñasco uno miraba con asombro que ya no eran dos ríos, ya era uno solo, el grande, el majestuoso Amazonas. Yo creo que cuando salgamos de esta mezcla, de esta mixtura, nos vamos a encontrar ante un grande y majestuoso Amazonas pedagógico, que nos va a dejar a nosotros la apertura que tiene que empezar siendo en nuestra mente, una apertura para que estos ambientes pedagógicos rompan la pantalla y podamos entender que estos conocimientos de casa, como decía Tonucci, quizá es más importante que estemos viendo que hay unas relaciones intensas entre los miembros de la familia y que tenemos que empezar, que un niño está aprendiendo mucho, quizá con trabajar, que quizá un niño está aprendiendo más haciendo tareas en casa y que quizá puede aprender más sobre la equidad que debe haber en un hogar al romper los estereotipos de quién debe hacer las tareas, y que quizá estamos aprendiendo nosotros más en el hogar sobre cómo respetar a nuestros padres y nuestras madres, si acaso ellos, después de un arduo día de trabajo, pueden estar con nosotros. Entonces, sería un momento maravilloso para que ahora yo pudiera tomar un libro y pudiera ponerme a leer con el niño y con el joven y descubrir el placer de la lectura, el placer de la palabra, el placer de la poesía, y no la obligación de leer página 20 y hacer un examen y contestar un Google Form. No, es el momento de la poesía, es el momento de la oración, es el momento de la canción, es el momento de la danza, es el momento de respirar. Y yo creo que esos son los nuevos ambientes educadores. Los ambientes que ocupen espacios amplios en el corazón, en el cuerpo, espacios que trasciendan lo minúsculo que ha sido el compartir solo cerebralmente, cognitivamente.
espacios que nos lleven a imaginar, porque la imaginación debe recuperar el lugar que le fuimos relegando. En la entrevista que yo hice hoy, Yara me decía, los niños ya no imaginan, solo quieren ver lo que la pantalla les da, y la pantalla les da la forma hecha, les da el dibujo, les da la imagen, por bella que sea esa imagen. Nosotros tenemos que propiciar que sea el niño el que cree su propia imagen, el que invente su propia imagen, el que invente su propio sonido, el que combine esos sonidos, el que combine las palabras en una acción poética. Y a eso quería llamar, a eso quería invitar, a ver que esos espacios educadores están más cerca de lo que creemos, porque están aquí, palpitando en el corazón, si lo dejamos palpitar. Así que, pues, queridos amigos, cierro con frase de Gianni Rodari, donde dice, todos, él dice la letra, pero yo diré las artes, todos los usos de las artes para todos, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Y una educación, esto lo dice el padre Asmitia en Guatemala, y una educación que no transforma las sociedades es inútil. Así que en nuestras manos está esa transformación. Muchas gracias. Cierro en este momento para que ustedes, pues, no sé si tenemos unos minutos, si hay una duda, una pregunta, un comentario. É uma delícia e na emoção daquilo que você nos fala. E é muito bom ouvir essas 5 histórias, que a gente poderia ter 5 histórias muito próximas aqui no Brasil também. As mesmas histórias vivemos aqui também. E quando você fala da necessidade do respiro, da dança, do canto, da música, da possibilidade de não trabalhar só para responder um questionário, para fazer uma lição, mas para poder perceber o momento que vivemos e como vivemos e o que podemos aprender com ele. Você falou ao final que haviam 3 coisas. Uma era a abertura, e você nos trouxe a ideia do Amazonas, que Misa já falou aqui do Amazonas pedagógico. O Rio Negro, é o Negro, e o Rio Solimões. Mas você falou de mais 2 coisas. Estão ligadas à abertura ou são outras 2 itens? Tiene que transformación, pero desde lo auténtico. Cuando digo transformación desde lo auténtico, me quería referir no a la transformación superficial. La la transformación superficial que nos viene desde la moda pedagógica. Oh, mira, ahora es esta plataforma. No, ese es anticuado. Ahora es la otra. Me refiero a una transformación del corazón para afuera, de adentro para afuera. Esa transformación, esa sería la segunda. Y la tercera sería no fórmulas genéricas para todos. Todo lo contrario. Cada quien inventar su propio camino, recorrer su propio camino, porque esta transformación implica la ruptura, uno, con esos lineamientos curriculares rígidos que hemos tenido. Considero que en este Amazonas pedagógico el currículo, como venía siendo, ya no puede tener cabida. Entonces, tenemos que pensar nosotros, sin esa fórmula, sin esa actitud todavía conductista, seguimos con un conductismo pedagógico, ¿verdad? Y en esa fórmula no genérica tiene que tener cabida el pensamiento propio y el pensamiento pedagógico latinoamericano. Porque observemos, todas las plataformas son extranjeras. Todos los lenguajes son extranjeros. Seguimos siendo operadores, no creadores. Y eso no es gratuito. Así que esos eran los 3 elementos: la apertura, la transformación
pero no la transformación desde lo auténtico y no fórmula genérica. Esos eran los 3 elementos. Etel, muito agradecer a você. São muitas as falas aqui do grupo agradecendo e se congratulando com você, né? E a Aurelice aqui, que você já conhece do nosso grupo, também agradecendo. O que você nos trouxe é uma visão, e aí a cultura e a arte entram na veia, né? No coração, no sentido do que podemos fazer. O projeto de ambiências educadoras justamente quer abrir esses espaços, de sair de um currículo fechado e olhar que tem muita vida para fora da escola, que a gente pode buscar para ir mais além, né? Num conhecimento que também nasce no coração, na mente, no corpo, que vive a experiência. Nós temos um tempo curto, porque teremos aulas, né? A turma começa daqui a pouco, então nosso tempo é bastante limitado, mas agradeço muitíssimo que você, apesar de todos os problemas da tecnologia, que são também comuns, você conseguiu nos colocar e nos mover para pensar junto de uma maneira muito forte, numa ideia de uma consideração sobre a América Latina, né? E uma decolonialidade, da gente não seguir um pensamento que vem de cima, baixado por nós, onde é preciso sempre controle, avaliações, de um modo que não se abra para novas questões, né? Então, eu gostaria que você encerrasse com o seu fechamento que você quiser, e podia nos cantar, não, Etel? Pues, obrigada. Yo felicito, querida Miriam Celeste, a tu persona y a todos los profesores que han propiciado este ambiente. Creo que este es un primer cápsula, una primera tableta efervescente para empezar esta discusión sobre esos ambientes educadores. Vi un comentario que pasó de la distinguida maestra Gloria Valencia de Colombia. Muchas gracias, maestra Glorita, por estarnos acompañando. Y ella ponía que en la diapositiva 2 yo puse resiliencia. Y esa fue otra palabra que olvidé comentar. Sabemos lo que es, ¿verdad? Pero esa capacidad como seres humanos para hacer frente a estas situaciones, como pedagogos, como educadores, como artistas, qué importante ver ese arte resiliente, capaz de acomodarse ahora en nuestros corazones para contribuir a esta transformación. Sé que es muy limitado el tiempo. Yo me conectaré a las otras ambiencias educadoras porque seguramente veremos tanto tópico desde el cuerpo, desde aquí, desde allá, y pues al menos esperamos que hayan quedado con más dudas y para empezar la discusión. Obrigadísima con Miriam Celeste, con el equipo, con el doctor Ítalo, con la Universidad Mackenzie. Muchas gracias. Obrigada. Muito obrigada a todos que assistiram aqui, estão conosco. Este vídeo será gravado, está sendo gravado, vai ser retransmitido, e sempre vai ser uma possibilidade de um encontro de novo com você para usufruir das suas palavras, que nos movem para a mudança. A transformação tem de começar em nós mesmos, não é? Um grande abraço e um abraço a todos que estão aqui conosco. Encerramos, então. Tchau.